Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de darnos para compartir la experiencia de Bolivia, pero desde la visión de la observación ciudadana. Saludo a los organizadores, saludo a las autoridades electorales presentes, a los otros ponentes y a toda la audiencia. Si me dan permiso, por favor, voy a tratar de compartir. Ahora sí. Bueno, lo que yo quiero mostrarles acá es un poco de lo que hemos estado viviendo en las elecciones generales de 2020 y las que estamos llevando ahora adelante. Bueno, estamos en el proceso electoral de las elecciones departamentales, regionales y municipales de 2021. Esta experiencia, perdón, a ver, ahora. Esta experiencia ha sido, bueno, como me imagino para otros países también, muy singular. Estas elecciones generales de 2020 que nosotros vivimos tuvieron muchos problemas, muchas dificultades y empezó con la postergación de la fecha durante 2 veces. Tenían que realizarse originalmente el 3 de mayo y terminaron realizándose el 18 de octubre. Ahora, como fueron interrumpidas estas elecciones, o sea, el proceso electoral fue interrumpido por la pandemia, como me imagino ha sucedido en otros países, tuvimos mucha incertidumbre por lo que ocurría con la pandemia, pero también mucha incertidumbre sobre lo que podía ocurrir con un proceso electoral que se iba a desarrollar en estas condiciones. Acá es importante decir que fue fue fundamental la participación de la ciudadanía, porque como ustedes ven en esta imagen, ahí estamos mostrando un protocolo, el esquema de un protocolo. La ciudadanía en realidad apoyó de manera muy importante al Tribunal Supremo Electoral, haciendo un protocolo que estaba destinado a identificar aquellos momentos de riesgo que tendría el elector cuando iba a emitir su voto. Entonces, la Ruta de la Democracia, que es una organización que también pertenece a la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia Bolivia, en coordinación con el Tribunal Supremo, elaboró un esquema para desarrollar este simulacro. Este simulacro fue fundamental porque nos demostró en qué momentos podía haber riesgo de contagio para el elector, pero no solo para el elector, sino también para los jurados electorales y para los guías electorales, en realidad para todos los funcionarios que estaban en la jornada electoral. Acá este simulacro ayudó en realidad al Tribunal Supremo a definir las medidas de bioseguridad que posteriormente fueron implementadas el 18 de octubre. Acá nosotros ponemos también un tema muy importante que fue la ausencia de una estrategia de comunicación del Tribunal Supremo hacia la ciudadanía. Como les decía al inicio, había mucha incertidumbre respecto a todo lo que podía suceder y era el momento de mayor necesidad de información de la ciudadanía para poder tener ciertas certidumbres sobre lo que podría suceder el 18 de octubre. Por lo tanto, el protocolo de bioseguridad de las elecciones de 2020 fue realizado en base a ese simulacro que les menciono. Acá el protocolo decía que el elector llegaba al recinto electoral y se desinfectaba las manos al entrar al recinto. Entraba con barbijo y debía retirárselo solo en caso de que el jurado, uno de los jurados, se lo requiera. Luego debía enseñar la cédula de identidad por ambos lados. Y aquí hay un detalle importante que en esta ocasión, en 2020 y ahora mismo, se acepta la cédula de identidad con vencimiento de 1 año. Entonces, llega el elector, muestra la cédula de identidad por ambos lados y él mismo se pone tinta indeleble en el dedo pulgar con un hisopo, con un cotonete y para imprimir la huella en la lista de habilitados. Le muestran la papeleta. Luego se dirige al recinto reservado con su propio bolígrafo, emite su voto y recoge el certificado de votación que le dejó el jurado en la mesa. Luego abandona de inmediato el recinto de votación.
En todo esto, la idea principal fue que no exista contacto entre el elector y el jurado. Entonces, este protocolo fue el que se empezó a socializar, pero a nuestro gusto demasiado tarde. Si este protocolo se hubiera difundido de manera intensiva, por lo menos un mes antes de la fecha, suponemos que hubiera existido mayor tranquilidad de los electores y mayor confianza en el Tribunal Supremo. Sin embargo, se lo difundió muy pocos días antes de las elecciones y fueron los medios de comunicación y las organizaciones como las nuestras las que se encargaron de difundir con mayor intensidad estas medidas de bioseguridad. Por su parte, el Tribunal Supremo elaboró un reglamento de propaganda y campaña electoral. Este reglamento fue bastante general, como sucedió en otras elecciones, no se refería para nada a los protocolos de bioseguridad. Y el Tribunal Supremo en realidad dejó a los municipios la responsabilidad de coordinar con las organizaciones políticas y candidatos la realización de actos masivos de campaña. Esto ya significó un problema porque no existían sanciones y no existió la debida coordinación entre los candidatos y los municipios y a la vez entre los tribunales electorales departamentales y los municipios. Ustedes saben que nosotros tenemos 9 departamentos y en cada departamento existe un tribunal, aparte del Tribunal Supremo. Entonces, se esperaba que los tribunales departamentales coordinen con los municipios y que los municipios coordinen con los candidatos y organizaciones políticas. Por supuesto que esto no logró que las campañas y que las concentraciones masivas y aglomeraciones disminuyeran y el Tribunal Supremo no tuvo la fuerza de organizar esto, de frenar esto y simplemente exhortó a la ciudadanía a que las campañas se realicen en un clima seguro y de no violencia. Sí, el Tribunal Supremo realizó un acuerdo con la FAM, que es la Federación de Asociaciones Municipales, con el objetivo de llegar a esta coordinación a nivel local, pero que en realidad no se llegó a dar. ¿Cómo fue entonces la campaña electoral en pandemia? Fue con actos multitudinarios, fue lleno de concentraciones masivas, aglomeraciones, muy criticadas por la ciudadanía porque estábamos en un momento muy conflictivo, con una alza de contagios, pero aún así los candidatos salían a las calles, las caravanas eran multitudinarias, no se veía el uso de barbijo o la distancia física requerida, aunque también hubieron otros candidatos que sí hicieron su trabajo puerta a puerta, visitaron áreas rurales. Sin embargo, cuando acabó el periodo de la campaña electoral, los actos de cierre de campaña volvieron a ser multitudinarios, poniendo en riesgo a gran cantidad de los militantes. El TCE volvió a pronunciarse pidiendo un clima seguro y de no violencia que fue muy poco escuchado por la ciudadanía y los partidos políticos. Aquí vemos entonces que las campañas tuvieron un buen espacio en el espacio virtual, ¿no? Las reuniones, debates y análisis de algunos de los candidatos sí se vieron en las redes sociales. Las más utilizadas, como pueden ver acá, fueron el Facebook, el Twitter, YouTube, Zoom, el TikTok, que ahora está muy, muy de moda. Pero aquí hay que tomar en cuenta que en Bolivia hay muchas zonas que no tienen acceso al Internet. Entonces, este trabajo de muchos de los partidos políticos se quedó simplemente en las audiencias urbanas, sin llegar a las audiencias rurales. Además, hay que tomar en cuenta que aunque pudiera haber el acceso al Internet, la brecha digital también es un gran problema porque el analfabetismo digital hace que estas personas, aunque tuvieran el acceso, no puedan acceder realmente a estas reuniones, a estas propuestas, etcétera. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto es que las organizaciones políticas en Bolivia no supieron leer muy bien esta situación con respecto a las audiencias. Creo que lo mismo está sucediendo ahora.
Desde nuestra parte, nosotros hicimos la observación de la jornada electoral. Sin embargo, también hicimos un estudio de integridad electoral en la etapa preelectoral. Ese estudio de integridad electoral nos demostró todo lo que lo que estoy pudiendo decirles ahora con relación a la campaña. Ahí nuestra principal observación en el estudio de integridad fue que en realidad la forma de comunicarse del Tribunal Supremo a la ciudadanía tuvo muchas dificultades. La estrategia estaba centrada en el presidente del tribunal, en el doctor Salvador Romero, como el único vocero. Y si bien él salió en momentos clave a tranquilizar a la población, a dar información sobre el proceso, el tribunal tuvo un ataque muy fuerte de las noticias falsas durante todo el proceso. Esto hizo que, a pesar de que el Tribunal Supremo se esforzó mucho por difundir información confiable, no llegó a estar presente en las redes y en los medios, especialmente en las redes, por la influencia de las noticias falsas. ¿Qué vimos nosotros en la jornada electoral? Como ustedes saben, Bolivia tiene una gran tradición de participación electoral alta, ¿no es cierto? En esta elección no fue la excepción, y a pesar de todos los problemas que habían, de la incertidumbre que reinaba, del miedo al contagio, más del 80% asistió a votar a las urnas. Y contra todo lo que estaba previsto, la jornada electoral se desarrolló de forma pacífica. Ustedes saben que el proceso electoral tuvo muchos actos de violencia. Estas campañas también se caracterizaron por actos de violencia entre los militantes de partidos políticos, y esto ha sido muy criticado, especialmente por el momento en que estábamos viviendo. Bueno, entonces, con relación a la jornada, se desarrolló de forma pacífica. Sin embargo, nosotros advertimos algunos detalles. Por ejemplo, no se cumplió el distanciamiento físico entre los jurados electorales. Si bien se había hablado de que los jurados electorales debían estar separados 1,5 metros, debían cumplir las medidas que les mencioné anteriormente, en el momento de actuar como jurados, de cumplir con su obligación, que es sumamente importante el día de las elecciones, ellos llegan a olvidar las medidas de bioseguridad. La exigencia del momento, el estrés de atender a los electores y de mantener todo en funcionamiento, hizo que se relajaran las medidas de bioseguridad. Aquí tienen algunas fotos donde hay, si bien los electores trataban de mantener el distanciamiento en las filas, los jurados no tenían además mucha posibilidad de mantener ese distanciamiento por las condiciones de los ambientes donde se habían instalado las mesas. Entonces, la idea de no mantener o de evitar más bien contacto entre los electores y los jurados, en muchos casos no pudo cumplirse, como digo, primero por la exigencia del trabajo del momento, pero también por el espacio en que fueron instaladas las mesas, porque los recintos no todos ofrecían la facilidad de tener este espacio. Donde más desorden vimos fue en el momento del escrutinio y el cómputo, porque ahí ya, además de que los espacios no eran los necesarios, la gente estaba cansada, ya había estado todo el día con el estrés de mantener las medidas de bioseguridad, y en ese momento ya en muchos casos la gente estaba sin barbijo y trataba solamente de terminar el conteo de los votos. Para darles algunos datos, nosotros vimos que, por ejemplo, el 28% de las mesas que nosotros visitamos no contaba con jurados que pudieran hacer el seguimiento del protocolo. En el simulacro inicial se había advertido que era necesario que estén los 3 jurados requeridos por ley, pero además uno más, porque había necesidad de que alguien cuide las medidas de bioseguridad en el recinto. Bueno, en 28% de las mesas no hubo esta posibilidad y solo funcionaron las mesas con 3 jurados. En un 33% de las mesas
no se cumplieron las medidas del uso del hisopo, es decir, que no fueron los electores los que colocaron la tinta en el dedo pulgar, sino que se hizo a la manera que siempre se hacía. El jurado trataba de ayudar al elector, pero ahí sí había el contacto que inicialmente estaba pensado que debía evitarse. Luego, el 35% de las mesas no cumplió con colocar el certificado de sufragio en la mesa. Esto seguramente también por el momento, por la idea de cumplir con las obligaciones, los jurados directamente entregaron el certificado a los electores. Posteriormente vimos que en el 26% de las mesas tampoco se cumplió este horario. Ahí debo mencionarles, en las medidas que lanzó el Tribunal Supremo, también se habló del horario. En otras elecciones el horario era de 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con la irrupción de la pandemia, este horario fue ampliado 1 hora. Empezó 8 de la mañana hasta las 17 horas, aumentó 1 hora. Y también se organizó la asistencia de los electores, de modo que los que tenían de 0 a 4 como terminación en su cédula de identidad pudieran ir a votar en la mañana hasta las 12:30, y los que tuvieran la terminación de 5 a 9 pudieran ir a votar en la tarde. Esto fue acatado en más del 75%, sin embargo, en otro tanto no. Y obviamente, si un elector se presentaba en un horario que no le correspondía, igual tenía que admitirse su voto. Finalmente vimos que, con preocupación también, que en un 23% de mesas no se dio preferencia a mujeres embarazadas, y este es un detalle muy importante porque hasta mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años fueron a emitir su voto a pesar de todos los riesgos que estábamos viendo en esta elección. Ahora bien, eso en resumen nos muestra que en las elecciones del 2020, a pesar de que el Tribunal Supremo emitió algunas resoluciones e instó a los partidos políticos a cumplir con una campaña electoral segura y no violenta, no se realizó de la forma en que estaba pensada. Sin embargo, hay que anotar que después de la celebración de las elecciones no se registró un mayor número de contagios que pudiera atribuírsele al día de la jornada electoral. Entonces, ese también es un tema que hay que tomar en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta que en ese momento Bolivia estaba en un pico bajo de contagios, y que no es el caso que estamos viviendo ahora. Pasamos a las elecciones departamentales, regionales y municipales. Hace muy poquito hemos estado en elecciones y estamos nuevamente en un proceso electoral muy apretado, con muy poco tiempo, y en el que el Tribunal Supremo se está moviendo con un poquito más de fortaleza aparentemente después de los resultados que tuvieron las elecciones de octubre de 2020. Nosotros desde la observación ciudadana emitimos reportes quincenales que tratan de mostrar a la ciudadanía cómo se está moviendo el proceso, qué es lo que está sucediendo, y tratamos de buscar temas coyunturales que le interesen a la ciudadanía para mostrarlos. En este trabajo nosotros hemos recogido información de los 9 departamentos de Bolivia, es decir, de todo el país. El Tribunal Supremo ahora en este proceso está impulsando más bien un acuerdo por una campaña electoral segura, con apoyo de las Naciones Unidas y a través de los tribunales electorales departamentales. Este es un acuerdo que, entre sus temas más importantes, pide respetar la normativa de cada municipio, departamento o región en lo que corresponde a las medidas de bioseguridad. Pide también utilizar las vías virtuales para difundir las propuestas, se lo pide a los candidatos. Pide priorizar las caravanas motorizadas en vez de las caminatas. Pide coordinar con los municipios la realización de caminatas y caravanas, y pide a los candidatos que cumplan con las medidas de bioseguridad. A pesar de ser un acuerdo más estructurado y una medida más estructurada que lo que sucedió en el 2020, tampoco tiene sanciones. Y ese es un tema que nosotros
sabemos qué sucede con nuestra población. La población boliviana no está acostumbrada a las sanciones para cumplir. Si no tiene sanciones, busca las formas posibles de incumplir la medida para lograr sus objetivos. Y esto se ha demostrado, volvemos a esta diapositiva, donde podemos ver que en nuestra mirada de los departamentos, hemos visto que sí, todos los tribunales electorales departamentales han socializado este acuerdo y han logrado que sea firmado por las organizaciones políticas, por los candidatos, pero no por eso se está cumpliendo. Hasta el momento de la emisión de este reporte, más de 40 organizaciones políticas habían firmado este acuerdo. Sin embargo, las campañas, las caravanas, las concentraciones, las aglomeraciones continúan y a pesar de que ellos dicen que están haciendo caravanas, las caravanas son multitudinarias, son cientos de personas en bicicletas o en motos metidas en una vía pública donde tampoco se mantiene la distancia social y en algunos casos se utiliza el barbijo. Entonces, este es un tema que creemos que no simplemente debe ser enunciado ni apelar, ni debe confiarse en el comportamiento de los candidatos y organizaciones políticas porque no se cumple. Y si bien hay un porcentaje de candidatos que están tratando de cumplir, es muy pequeño. Hay un tema interesante en el departamento de Tarija, donde sí el Tribunal Supremo ha hecho un acuerdo, un convenio con el municipio de Tarija, y es el municipio de Tarija el que ha reglamentado la elaboración, más bien el desarrollo de campañas, y sí ha contemplado sanciones. En el caso de Tarija, la frecuencia de estas concentraciones es mucho menor, pero es solamente en ese lugar. En el resto de los departamentos, sobre todo en los del eje central, que son Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, las concentraciones siguen presentándose. Entonces, este acuerdo está todavía en firma de varias organizaciones y aquí nosotros creemos que es importante que no solamente se apele a los candidatos y a las organizaciones políticas para su cumplimiento, sino a la misma ciudadanía. Si la ciudadanía se involucra en este cumplimiento, si esto se socializa de manera tal que la gente sepa que esto es un acuerdo y que debe cumplirse, puede ayudar a su cumplimiento ya que no existen sanciones. En este proceso electoral, tratando de mejorar, imaginamos el Tribunal Supremo, lo que sucedió en 2020, ha lanzado 7 medidas específicas. Y sí, debemos reconocer que las elecciones son el 7 de marzo y ya más de un mes antes ha empezado a difundir esto en medios sociales, en medios de comunicación y redes sociales. Estas medidas, ¿de qué se tratan? Aumentar el número de recintos electorales. Esto ya se realizó en 2020, pero no fue suficiente. Nos indican que ahora están aumentando el número de recintos electorales. Se mantiene el tema de los horarios de 8 a 17 horas con la orientación de que los que tienen de 0 a 4 vayan en la mañana y los de 5 a 9 vayan en la tarde. Luego nos indican que están contratando un contingente muy grande de guías electorales que serían los que estarían cuidando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los recintos electorales, específicamente en las filas, porque en 2020 lo que se vio mucho fue aglomeraciones en las filas, afuera de los recintos. Y esto no estaba previsto porque se pensó que la gente no iba a asistir de manera masiva a votar, pero sí sucedió así y había muchas filas, muchas aglomeraciones alrededor de los recintos porque entraban de 5 en 5 y esto no estaba logrando tener agilidad. Luego, aquí también hay un tema que se refiere a la capacitación de los jurados electorales.
En 2020 nosotros con la observación ciudadana estuvimos presentes en 300 talleres en todo el país, vigilando un poco cómo se estaba capacitando a los jurados, porque también el tribunal sacó un protocolo para la capacitación presencial de jurados electorales. En el área urbana vimos que sí se cumplió de manera más efectiva este protocolo, que en realidad era mantener la distancia física entre los asistentes a los talleres. No debían pasar de 12 personas los talleres, se debía desinfectar el recinto previamente y no evitar el contacto entre los que estaban presentes. Sin embargo, esto pudo haberse cumplido en los recintos en los que había espacio, el aforo necesario, pero en la zona rural no se cumplió. También estuvimos nosotros en ciudades intermedias y en algunos municipios rurales, y vimos que aquí hubo mucha informalidad de parte de los funcionarios del Tribunal Supremo que llegaban tarde, por ejemplo, a los talleres, y ese taller no se realizaba ese día. Entonces se unían los jurados en el taller del día siguiente, y resultaba que un taller tenía 40 o 50 personas sin la posibilidad de mantener ningún tipo de distancia física. Había gente sin barbijo, mucha informalidad. Entonces ahí vimos que no se cumplieron, se cumplió muy poco esto de las medidas de bioseguridad. Ahora están volviendo a plantear estas mismas medidas y apelando a que, bueno, la ciudadanía, los jurados más bien electorales lo cumplan. Pero aquí nuevamente, si los jurados son los que tienen la posibilidad de exigir esto, tienen mayores posibilidades de tener éxito. Porque si los jurados no están informados, entonces simplemente va a suceder lo mismo que el año pasado. También se habla de la medida que también estuvo vigente el año pasado, que es la selección de jurados entre personas de 18 y 50 años, simplemente. Entonces, esto evita que las personas de la tercera edad asistan a cumplir este deber. Y el manejo de los materiales electorales, la maleta electoral, con las debidas medidas de bioseguridad. Estas son las 7 medidas que el tribunal ahora está socializando en los medios de comunicación y redes sociales, y sí con mayor frecuencia que lo que hizo el año pasado y con mayor anticipación. Nosotros tenemos ahora la pregunta de cómo vamos a estar el 7 de marzo. El 7 de marzo está prevista acá en Bolivia una tercera ola. Actualmente estamos llegando a una meseta de la segunda ola de la pandemia, pero está prevista una tercera ola para marzo. Por lo tanto, un primer punto que hay que anotar es que la diferencia va a ser que, si bien en octubre del 2020 Bolivia estaba en un pico bajo de contagios, ahora probablemente no suceda así. Es difícil prever lo que va a suceder con la pandemia, pero eso es lo que por el momento se maneja. Entonces, ese es un primer dato. Existe el pedido actualmente de comités cívicos, personal médico y de candidatos para postergar la fecha de las elecciones. Sin embargo, el tribunal está sosteniendo que no es necesario, que además la experiencia de 2020 les ayuda a organizar las cosas de manera debida para este 7 de marzo. Y además alega el Tribunal Supremo que está constantemente siendo asesorado por funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud. Esto parece estar marchando de acuerdo a lo que está previsto, pero como les digo, no sabemos en realidad qué va a suceder el 7 de marzo, porque las condiciones de la pandemia, los momentos son muy diferentes entre ambas elecciones, entre ambos procesos. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones desde nuestro papel de observación ciudadana? La primera idea es comunicación a la ciudadanía, la información de lo que está sucediendo, la generación de confianza hacia el Tribunal Supremo. Creemos que es primordial, y no solamente en general a la ciudadanía, sino la coordinación con el municipio, la coordinación con la gobernación. Hay muchas instancias que el órgano electoral debe tratar de utilizar para que la ciudadanía se entere y para que todos pongan de su parte en este proceso.
Si bien no hemos visto mayor nivel de contagios después de las elecciones de 2020, podría no suceder lo mismo en estas nuevas elecciones. Creemos que la participación de la ciudadanía está basada en el acceso a la información y que mientras esté informada es posible generar mayor certidumbre y mantener el nivel de participación que tenemos. Por otro lado, por supuesto, apelar a organizaciones políticas y candidatos, pero también pensar en el ejemplo de Tarija, por ejemplo, de tener algún tipo de sanciones para que las organizaciones políticas realmente cumplan lo que dice el acuerdo. No puede quedarse en el discurso y en la exhortación hacia los candidatos porque sabemos que ellos tienen sus propios intereses y mientras más se acerca la fecha de elecciones, esto aumenta. Estamos en un momento, en una segunda ola de la pandemia mucho más agresiva en Bolivia. El nivel de letalidad es mucho mayor. Supongo que está sucediendo lo mismo en Perú. Entonces, es un momento en el que la información de la pandemia no deja llegar muy bien la información del proceso electoral y es toda una suma de crisis sanitaria, crisis económica, crisis político-institucional, todo una suma de crisis que se suman y el ciudadano está al medio buscando información, buscando certidumbre para asistir a las elecciones del 7 de marzo. Por lo tanto, nosotros hemos visto que involucrar a la población en el cumplimiento de estas medidas podría contribuir muchísimo a que se reduzcan los riesgos y no se lamenten situaciones difíciles después de las elecciones. Muchas gracias. Sandra, muchísimas gracias por tu exposición. Han quedado bastante claras tus ideas. Para un mejor entendimiento, aclarar que cuando Sandra se refería a jurados, se está refiriendo a lo que aquí se llama los miembros de las mesas. Allá en Bolivia son los jurados, aquí son los miembros de mesa. Okay. Ahora voy a presentar a Rosana Cueva para que haga el comentario. Ella está dedicada por más de 25 años al periodismo de investigación. Actualmente es directora y conductora del programa de investigación periodística Panorama de Canal 5. Ha sido también directora del programa Cuarto Poder de América Televisión en el año 2003. Incursionó en el periodismo radial a través de programas de entrevistas en CPN Radio y tiene una larga trayectoria en el periodismo del Perú. Yo le agradezco mucho su participación y le doy la palabra por 10 minutos. Luego cerraremos con las respuestas de Sandra por hasta un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos los que nos están acompañando en esta importante y súper interesante jornada. Yo sí creo que el proceso electoral es en verdad una de las más altas expresiones de los valores democráticos. Y es por eso que celebro que este interés especial por garantizar que un proceso tan importante pueda contar con todas las condiciones sanitarias que se necesitan en estos tiempos de pandemia. Ahora, en aras también de esos valores democráticos y considerando mi participación en este foro, también quisiera dejar sentada una posición respecto a algunos eventos actuales, como también el valor de la transparencia. El valor de la transparencia que es sumamente importante en un proceso electoral, y eso significa desde las más altas autoridades poder dar respuestas claras y puntuales a cualquier cuestionamiento que se pueda hacer desde la ciudadanía. Pero que preservar la credibilidad de una entidad que está al frente de un proceso siempre va a ser sumamente importante. Y precisamente sobre ese proceso electoral, me gustaría que, más que comentario, poder hacer algún tipo de preguntas y conversar con Sandra, porque creo que si algo nos ha demostrado esta pandemia es que mantenemos pues problemas y situaciones sumamente similares en los países de la región. La pandemia nos ha hecho ingresar de un porrazo y de manera tecnológica a lo que es el siglo XXI y todos los avances que se han dado, pero nos ha obligado en medio de una serie de brechas que están todavía existentes, y este tiene que ver mucho precisamente con el tema de la Internet. La brecha
de Internet en nuestro país es sumamente amplia. Aquí todavía muchos están pues peleando o sufriendo con el tema del home office y de que en algún momento se le puede ir simplemente la señal del Internet. Al interior del país, las clases para muchísimos niños y jóvenes peruanos no han sido posibles. Se han perdido prácticamente algunas jornadas importantes de educación, precisamente por el tema de esta brecha digital que todavía está presente. En este momento, por ejemplo, el 30% de los peruanos no sabe todavía por quién votar. O sea, estamos yendo también a un proceso de elecciones un poco marcado por desilusiones pasadas, por denuncias de corrupción que se han dado en varios países de Latinoamérica con todo este fenómeno del abajato, pero también porque probablemente no están sintiendo o se están sintiendo identificadas con parte de esas propuestas. Entonces, por ahí, la duda más importante para mí es que, más allá de garantizar el tema sanitario, que es sumamente importante, y como lo decía anteriormente también otros expositores, lo que está en juego en esto es la vida. O sea, no solamente es un contagio, es la vida de las personas que puedan estar acudiendo a estos centros de votación. Pero el espíritu mismo de un proceso electoral tiene que ser cómo llega el mensaje político, cómo logramos sintonizar con las propuestas que queremos que puedan mantenerse y trabajarse en los próximos 5 años, en el caso peruano. ¿Cómo conozco mejor a mi candidato? Y para eso, lamentablemente, pues no es suficiente probablemente todas estas plataformas nuevas como el TikTok o el Twitter con los 40 caracteres, ¿no es cierto? O sea, probablemente en otros países donde pues la modernidad es distinta y los códigos de comunicación también lo son, acá se requiere conocerlo y saber que ha llegado a mi país, que ha llegado, perdón, a mi distrito, que ha llegado a mi provincia, que conoce mis problemas cotidianos. ¿Cómo han intentado resolver eso en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Acá una frase muy usual hace unos años era, pues yo quiero un candidato que se ensucie los zapatos. Eso significaba que camine, que llegue, que recorra las plazas, que me escuche. ¿Cómo se va a poder lograr eso y mantener ese espíritu de lo que es una campaña electoral, señora Sandra? Gracias, Rosana, por tu pregunta. Mira, es un tema que lo vivimos nosotros también. Las poblaciones rurales, gran cantidad de poblaciones rurales no tiene acceso al Internet. Y lo que hemos visto es que todavía hay una gran falta de conocimiento de cómo llevar las campañas a través de las redes sociales de los candidatos, de las organizaciones políticas. Como tú dices, esto es muy nuevo, ha irrumpido sin ningún aviso, entonces ha obligado a que los partidos políticos y sus candidatos empiecen a acceder a las redes sociales, pero con muy poca experiencia. Tú sabes que hay avisos y publicaciones que son para medios tradicionales que no pueden replicarse de la misma manera en las redes sociales. Pero esto hemos visto mucho el año pasado y ahora porque no hay todavía esa idea de manejar una estrategia de campaña a través de las redes sociales. Hace falta, yo creo, un buen tiempo para experimentar este progreso. Además, los partidos políticos no están preparados técnicamente para hacer campañas todavía de este tipo. Y la población está entrando como tú dices, de una manera tan apurada a tener información a través de las redes sociales, pero no va a buscar un elector. No va a privilegiar la propuesta de un candidato en una red social a otros contenidos que le son más agradables, más simpáticos. Entonces, de ambos lados, todavía no estamos listos para una campaña electoral digital a través de redes sociales. Creo que va a pasar un buen tiempo hasta que los partidos políticos se capaciten en esto. Además, midan realmente de qué formas tienen que llegar y hasta dónde van a llegar con las redes sociales. Parece que no hay todavía un conocimiento claro de eso tampoco. Ahora, hay que ver que hay partidos en Bolivia, partidos políticos que te hablo del movimiento al socialismo, que ha ganado con un amplio margen, pero no creo que lo haya hecho porque haya llegado durante la campaña electoral a través de redes sociales a las poblaciones rurales, sino porque ha sido un trabajo de años que ha venido realizando y que ha sido un resultado con cierta lógica por lo que venía sucediendo. Los partidos políticos que se han dedicado a llegar a las zonas urbanas, a las comunidades de las ciudades,
Eso sí han llegado con su mensaje a través de las redes sociales, pero no lo han hecho a las zonas rurales. Entonces ahí hay una gran falencia y todos sabemos que los resultados de las elecciones de 2020 nos dan una muestra de esto. Precisamente una experiencia o un fenómeno sumamente revelador en nuestro país en las últimas elecciones para el Congreso, para este Congreso que dura un año, fue este grupo político en nuestro país que se llama FREPAP, ¿no? Que es el Frente Popular Agrícola del Perú, que nunca apareció en las encuestas, que no aparecía en las redes sociales, incluso luego que ganó y que pudo ingresar y tener una bancada en el Congreso de la República, recién empezaron a crear su cuenta en Twitter para poder tener pues algún tipo de contacto con buena parte de la población. Pero lo que se pudo estudiar precisamente de este grupo político era pues ese trabajo a pie, ¿no? El llegar al vecino, el llegar a recorrer los mercados, recorrer precisamente estas zonas populosas, y esa era un poco parte de esta preocupación, el poder saber si ese contacto que es tan importante podría de alguna manera terminar pues distorsionando. ¿Cree usted que distorsionaría en algo o no? ¿O es simplemente que se tiene que pensar en otras fórmulas probablemente más efectivas de comunicación? Yo creo que se tiene que pensar en otras formas complementarias. Las condiciones que nos impone la pandemia son muy difíciles, pero en este momento hay que buscar temas creativos, ¿no? O sea, otras formas. Por ejemplo, yo me animo a decir el uso de la radio que por mucho tiempo estuvo relegado por otros medios, ahora recobra un protagonismo que si uno lo ve de una manera mucho más amplia, puede resultar un recurso muy efectivo para estas áreas, para estas zonas rurales que no tienen el acceso al Internet. No sé, es un ejemplo que te pongo. Yo creo que no es simplemente el hecho de pensar que todos tengan acceso al Internet y que todos van a tener acceso a las propuestas, porque está el analfabetismo digital, está la falta de costumbre de las poblaciones rurales de aceptar un mensaje mediado por un celular, ¿no? Entonces, no es automático, según mi percepción, no es automático el hecho de que yo reciba información y la asimile como lo asimilan otras personas que están acostumbradas a hacer eso de manera diaria, otras personas que son consumidoras de las redes sociales. Aquí todavía falta un buen tiempo para que las zonas rurales consuman la información a través de un celular. Entonces, hay que pensar en este tiempo, en cómo disminuir la brecha digital de manera efectiva. Y se me ocurre que la radio es un buen recurso, un buen tema que hay que analizarlo, hay que ver sus posibilidades y bueno, tal vez no sea la única, pero hay que ver formas alternativas. Como en otros momentos de la historia nos están desafiando a ver cómo superamos estas dificultades. Otro punto que también está claro, compartimos respecto a lo que tendrían que ser pues algunas actitudes y algunas costumbres de nuestros países. Y yo podía escuchar de su presentación que a pesar de todas las advertencias y de todas las recomendaciones que se estuvieron dando durante el proceso, fue muy difícil poder tener una especie de control respecto a las campañas políticas que, entiendo por su exposición, al final de cuentas no se terminaron cumpliendo. Estamos hablando de lo que era una primera ola que no era tan agresiva ni con las cepas que ahora estamos enfrentando, ¿no es cierto? Y quería saber qué recomendaciones se podrían dar para eso, porque es cierto, si los propios candidatos no son los que ayudan y dan el ejemplo respecto a cómo hacemos para combatir esta situación, pues, ¿qué se puede esperar de quienes están precisamente siguiéndolos, no es cierto? En todo caso, usted hablaba de sanciones, de qué tipo de sanciones, y solo con sanciones es que podemos empezar a manejarnos mejor como ciudadanos. Bueno, no creo, Rosana, que tenga que ser solo con sanciones. Yo les refería a un caso del departamento de Tarija, en el que el Tribunal Electoral Departamental logró hacer un acuerdo para que la alcaldía sea la que implemente algunas sanciones. Son sanciones de multas que, por ejemplo, de 25.000 bolivianos, 35.000 bolivianos, en caso de incumplimiento de estas medidas. Pero eso no va a poder hacerse en todos los departamentos, ¿no? Y además están las zonas rurales donde los municipios son más pequeños y no tienen la capacidad de imponer sanciones. Puede ser que por un lado utilicemos las sanciones donde sea posible, pero yo creo que más corresponde a la ciudadanía. Aquí el Tribunal Supremo hace su esfuerzo, impulsa un acuerdo a través de los tribunales.
Eso creo que es lo que ellos deben hacer y lo que ellos pueden hacer, porque ellos no pueden establecer sanciones. Los candidatos están buscando, firman el acuerdo, por supuesto, están en la lista de los candidatos que firmaron el acuerdo y eso les da una buena imagen, pero igual van a seguir buscando atraer la atención de la ciudadanía. Entonces, yo creo que los que realmente debemos estar informados sobre este acuerdo y convencidos de este acuerdo somos los ciudadanos y somos los que debemos exigir el cumplimiento de esto, porque ¿qué otra forma podríamos poner para que las campañas sean menos, impliquen menos riesgo al contagio? Es saber cuántos números de contagiados hay por día, por qué se están... ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué tipo de riesgo significa hacer realmente una caravana donde están las personas unas al lado de otras? Si el mismo ciudadano empieza a adueñarse de la información, tú hablaste de un tema muy importante al principio, de la transparencia y la disponibilidad de la información. Si el ciudadano se empodera con la información, creo que es la única forma de que estos acuerdos, estas medidas se cumplan de mejor manera, porque sanciones como sanciones es también muy complicado, ni siquiera existe el tiempo necesario para hacer medidas de ese tipo, entonces es un tema complicado, creo que los únicos que podemos recurrir son a los propios ciudadanos. Efectivamente, hay muchas complejidades en torno a este tipo de procesos, ¿no es cierto? Un proceso que en verdad todos deberíamos apuntar a que pueda ser pues siempre de manera voluntaria, y acá siempre que se habla de un proceso electoral se habla de la fiesta democrática, y en verdad en eso debería convertirse, ¿no? En un proceso de elección al que uno pues tenga que ir pues convencido, claro, de qué propuesta es la que tiene que estar apoyando. Pero en todo caso lo que también sí me queda claro, también después de escucharla, es que en esta elección de octubre la pandemia, el COVID-19 no alejó a los bolivianos de las urnas, no fue un freno, no registró ausentismos, sino al contrario, entiendo que hubo una participación masiva, al punto que podría haber terminado siendo algo hasta peligroso, ¿no? Por la falta de control. Eso es una buena señal. Bueno, es una buena señal, Rosana, pero también hay que tomar en cuenta que Bolivia estaba saliendo de un momento de crisis político-institucional muy grave después de lo que ocurrió en 2019. Estábamos con un gobierno de transición que no tenía la capacidad de tomar decisiones que Bolivia necesitaba. Entonces, además de la vocación democrática de los bolivianos de asistir a las urnas de forma masiva, estaba esa necesidad de buscar un gobierno legítimo, porque estábamos con un gobierno de transición que ya se había alargado en su periodo, solamente entraron para hacer las elecciones, pero por la pandemia prolongaron su mandato por más de un año. Entonces había también esa necesidad de buscar un gobierno legítimo al que se le pueda pedir más cosas, para el que le pueda dar certezas a la población y pueda en este momento de la pandemia tomar decisiones a mediano plazo, decisiones más contundentes sobre no solamente la crisis económica, sino de salud, política. Bolivia ha vivido estos últimos 2 años momentos muy complicados y en medio de eso aparece la pandemia, entonces son situaciones que hay que mirarlas de manera integral para entender cuál ha sido el papel de los electores en las últimas elecciones y para entender cuál va a ser este 7 de marzo también su papel. Así es, y usted señalaba que este 7 de marzo también podría encontrarlos incluso en una especie de tercera ola, como decíamos, una ola mucho más agresiva. En todo caso, y no sé si ya el tiempo nos está ganando, ya nos lo dirá el señor Pérez, es bajo qué circunstancias... Una última muchísimas gracias. O sea, digamos, bajo qué entorno de excepcionalidad podría darse una postergación de las elecciones en cualquier país. Bueno, eso es difícil de responderte eso porque, por ejemplo, el Tribunal Supremo acá en Bolivia acaba de enunciar 4 razones por las que no debería postergar. Una de estas es la experiencia que la misma ciudadanía ha adquirido asistiendo a las elecciones en 2020. Bueno, y eso tiene parte de verdad, porque ya sabemos cómo podemos ir a votar. Otra de las razones está relacionada con la experiencia de los mismos funcionarios electorales que hicieron un buen papel también en 2020.
Pero yo vuelvo a decir, el comportamiento de la pandemia es imprevisible. O sea, no sabemos cómo va a comportarse. Hasta cierto punto podemos tener certidumbre, pero más allá de eso no. Entonces queda siempre abierta la posibilidad de que la probable tercera ola llegue para esas fechas y la situación no sea la misma de 20 de octubre. Es algo que no se puede afirmar con certeza. Bien, bueno, la mejor de las suertes para nuestros hermanos bolivianos. Bueno, muchísimas gracias.